¿Quién fue el hombre más grande de las escrituras, Biblias, que desafió a nuestro creador Yahweh y a Moshe? Mucho antes de que las ciudades tuvieran nombres, cuando los valles aún no conocían el eco de los profetas, hubo un tiempo en que los gigantes caminaban entre los hombres. En el corazón de una tierra fértil y temida reinaba un ser cuya estatura desafiaba las montañas y cuyo nombre hacía temblar hasta las piedras. Og, señor de Basán, el último titán. No era solo un rey. Era una fuerza de la naturaleza, un vestigio viviente de una era olvidada. Su sombra se alargaba sobre fortalezas de piedra y su lecho de hierro, 9 codos de largo, no era un lujo, sino la única cama donde su cuerpo podía caber. Sus enemigos lo llamaban Coloso, su pueblo, Protector. Pero en lo más profundo de los relatos antiguos se esconde una pregunta que aún resuena como un susurro inquietante entre las páginas de las Escrituras. ¿Qué llevó a este gigante, rey de Basán, al este del río Jordán, heredero de una estirpe extinguida, a desafiar a Yahweh creador y a el profeta Moshe? Números y Deuteronomio explican al respecto. Hoy vamos a desenterrar esa historia y tal vez, al final, descubras que la grandeza sin sabiduría es solo un camino más rápido hacia la caída. El viento cruzaba las llanuras de Basán como un mensajero sin nombre, levantando pequeñas nubes de polvo que bailaban sobre la tierra endurecida por siglos de sol. Era un viento seco, áspero, que descendía desde las colinas del norte, rozando las piedras antiguas como si buscara recordarles su historia. Las palmas altas se mecían sin ruido y los cuervos, siempre atentos, giraban en círculos sobre fortalezas construidas en tiempos que nadie ya sabía contar. Desde lo alto de una terraza de piedra negra, un hombre observaba el horizonte. Su figura era tan descomunal que su sola presencia distorsionaba la escena. Era como si el paisaje se doblegara ligeramente a su alrededor, como si la tierra, aún firme bajo sus pies, reconociera en él algo más antiguo que los propios cimientos del mundo. Og, así lo llamaban, rey de Basán, último de los refaítas. Sus manos, callosas y grandes como escudos de bronce, descansaban sobre una baranda tallada con símbolos que solo él entendía ya. La piedra crujía bajo su peso, imperceptiblemente. Sus ojos, oscuros como la noche en las montañas del Hermón, buscaban más allá del valle, como si esperaran una señal que aún no llegaba. Bajo sus pies, los muros de su palacio se extendían como raíces de una ciudad construida no solo con fuerza, sino con la memoria de una raza extinguida. La cama que aguardaba en su cámara no era metáfora, era real. Forjada en hierro, de 9 codos de largo y 4 de ancho, ocupaba un cuarto entero, no como símbolo de riqueza o de realeza, sino como única posibilidad de descanso para un cuerpo que sobrepasaba la medida de los hombres. A veces, cuando el sueño lo tomaba, Og pensaba en su cama como una tumba con forma de trono. Porque, aunque nadie lo decía en voz alta, hasta el último titán sabía que su tiempo se apagaba, y que otro tipo de poder venía marchando desde el sur. Las noches en Basán eran pesadas y silenciosas, como si la oscuridad se asentara con peso propio sobre los tejados de piedra y los caminos labrados por generaciones de manos fuertes. Desde su alcoba, Og escuchaba el murmullo del mundo apagado, un mundo que, aunque vasto y obediente, ya no rugía con la misma fiereza de antaño. No era miedo lo que sentía, no aún, sino esa conciencia aguda y punzante que solo los viejos reyes conocen cuando el eco de su linaje comienza a desvanecerse. A veces se levantaba sin hacer ruido, envuelto apenas en un manto de piel trenzada, y caminaba descalzo por los corredores de piedra oscura. Bajo sus pasos, el suelo retumbaba levemente, como si el palacio mismo recordara quién lo habitaba. Llegaba hasta un patio interior, donde un árbol solitario, uno que él mismo había plantado cuando aún era joven, extendía sus ramas silenciosas hacia el cielo. Allí, en esa sombra quieta, Og se sentaba y pensaba. Recordaba los relatos de su padre, un coloso aún más grande, más duro, que hablaba poco pero golpeaba como un dios. Le había enseñado que los hombres no debían temer a los dioses de otros pueblos, porque la fuerza del cuerpo, bien usada, podía doblegar hasta los cielos. Og había creído esas palabras como se cree en la sangre, sin dudar, sin preguntar. Recordaba también las guerras de su juventud, cuando su espada abría senderos entre enemigos como si fueran juncos secos. Recordaba los gritos de miedo, las murallas que se quebraban ante el empuje de su ejército, los cantos de victoria al pie de fortalezas derrotadas. Él era el bastión, el muro viviente que separaba su reino del resto del mundo. Y sin embargo, esa noche en particular, mientras el viento pasaba sin detenerse, Og sintió algo distinto. Un leve vacío, como si los cimientos del tiempo comenzaran a aflojarse bajo sus pies. La tierra seguía siendo suya, pero el cielo parecía mirar hacia otro lado,
Esa madrugada, antes de que el sol asomara con su lengua dorada por los montes del este, Og subió solo a la torre más alta de su fortaleza. Lo hacía de vez en cuando, sin anunciarlo, sin escoltas. A su espalda, Basán dormía envuelta en penumbra. Un mar de tejados bajos, de columnas gruesas y callejuelas vacías. El aire olía a humedad antigua, a hierro envejecido, a humo leve de fogatas extinguidas. Desde allí, podía ver la línea del Jordán como una vena luminosa serpenteando entre las colinas, y más allá, apenas visible, la tierra reseca que alguna vez perteneciera a los amorreos. Aquel era su reino. Aquel era su lugar. Y sin embargo, Og sabía que los mapas ya no contaban toda la verdad. El rumor había llegado días antes, traído por un comerciante de ojos cansados y lengua temblorosa. Hablaba de un pueblo sin patria, errante, numeroso, que marchaba bajo las órdenes de un profeta anciano. Un pueblo que no adoraba a ídolos visibles, sino a un todopoderoso invisible que no tenía forma, pero que abría mares, enviaba plagas y derribaba ciudades con vientos y sonidos. Y a ese pueblo se dio a conocer como Yahweh Eloheinu. Ese pueblo conoce al verdadero Creador y desde entonces le quedó muy claro que Él prohibió toda hechura de imagen, escultura, monumento para adorarlo o venerarlo a Él. Pues desde el mismo momento que el pueblo creyente de su mensaje de salvación levantara tales hechuras, empezaría a perder el entendimiento de la promesa de salvación para vida eterna, engañado por entidades del mal de las regiones celestes. Aquí radica la importancia de conocer realmente al Todopoderoso que inspiró las escrituras de vida eterna que hoy adornan nuestras casas. Un pueblo que no conquistaba por hierro ni fuego, sino por una extraña convicción que parecía imposible quebrar. Og escuchó. No preguntó, pero desde entonces, cada noche, subía a esa torre. ¿Qué clase de Dios no se deja ver?, murmuró, no como desafío, sino como pensamiento suelto que escapaba entre sus labios. ¿Y qué clase de hombre lo sigue sin pedirle rostro? No buscaba respuestas, no aún, pero en su pecho, algo muy antiguo, muy sutil, comenzaba a agitarse. Como un tambor en la distancia, apenas audible, que anticipa la llegada de un ejército que aún no ha sido visto. En el este, el cielo comenzaba a aclararse, y aunque el sol aún no había tocado Basán, Og ya sentía que el día que venía no sería como los anteriores. El cuerpo de Og no siempre fue vasto como un tronco de cedro, ni su voz tan grave que hacía temblar las antorchas encendidas en las paredes. Hubo un tiempo, lejano ya, pero aún vivo en su memoria, en que sus manos no podían cerrar del todo el mango de una espada y su sombra no alcanzaba a tocar el umbral de su padre. Creció entre montañas, en una aldea escondida, donde los vientos traían el aliento de las águilas y los cielos parecían más cercanos que la tierra misma. Allí, en el silencio de las alturas, los refaítas aún vivían como lo habían hecho por siglos, forjando piedra, entrenando en la guerra, enseñando a los jóvenes a leer las señales del clima y los ritmos del suelo. Su pueblo no adoraba con palabras, sino con gestos. Su religión era la disciplina. Desde niño, Og supo que no era como los demás. Su cuerpo crecía más rápido, su pecho se ensanchaba con cada estación, y las herramientas que usaban sus primos quedaban pequeñas en sus manos en cuestión de semanas. Al principio, eso lo llenaba de orgullo, pero pronto comprendió que con la fuerza venía el deber, y con el deber, el juicio constante de los ojos mayores. Su padre, un gigante silencioso llamado Har, lo entrenaba sin piedad, no con gritos, sino con espera. Le exigía equilibrio sobre troncos mojados, silencio bajo la lluvia, fuerza sin rabia. Los brutos aplastan, le decía sin alzar la voz. Los reyes sostienen. Og no entendía del todo, pero obedecía. Porque en las noches, cuando el fuego chispeaba en el centro del campamento y los ancianos hablaban del tiempo en que los refaítas cubrían los valles como un bosque de piernas gruesas, él sentía un eco en su pecho. No sabía aún qué nombre ponerle, pero intuía que algún día ese eco sería un llamado, y cuando llegara no tendría permiso de ignorarlo. La mañana en que Og marchó por primera vez hacia la guerra, el cielo estaba cubierto de un gris opaco, y el aire tenía ese olor a hierro húmedo que presagia sangre antes de que la sangre caiga. El joven titán, aún sin corona pero ya imposible de ignorar, caminaba entre los suyos, con la mirada tensa, los puños cerrados y el corazón palpitando no de miedo, sino de una conciencia nueva, la de que estaba a punto de ser visto como algo más que un hijo. Los enemigos venían del sur, una horda de saqueadores que cruzaban los valles como langostas, quemando cosechas, tomando rehenes, violando la paz milenaria de Basán. No eran numerosos, pero eran veloces, y en su paso dejaban cenizas y gritos. El consejo de ancianos dudaba. Algunos pedían negociar, otros reforzar las murallas. Pero Og, que hasta entonces solo había escuchado desde las sombras del salón,
habló. ¿De qué sirve el hierro si no se alza? ¿De qué nos sirve recordar a los antiguos si no defendemos lo que ellos levantaron con sus propias manos? Su voz retumbó entre las columnas. No era una súplica ni una propuesta, era una afirmación nacida del instinto. Y aunque no tenía rango, los mayores lo miraron y supieron, como se sabe que va a llover antes de que caiga la primera gota, que la era del hijo había terminado. Cuando Og salió por la puerta de piedra, lo acompañaban hombres duros, algunos mayores que él, otros apenas formados. Iban armados con lanzas toscas y corazas de cuero, montados en bestias de carga, acostumbradas al trabajo más que a la guerra. Pero al frente, él caminaba. No llevaba estandarte ni corona, pero la forma en que el suelo respondía a sus pasos era más elocuente que cualquier símbolo. Y en los campos de Arob, donde los invasores habían montado sus tiendas, el trueno del nombre de Og comenzó a esparcirse por primera vez como un presagio, uno que no tardaría en cumplirse. El campo de batalla, una vez cubierto de hierba alta y flores silvestres, amaneció teñido de rojo. El humo de las tiendas incendiadas aún serpenteaba hacia el cielo, y los cuervos, siempre los primeros en llegar, se posaban sobre las lanzas clavadas en la tierra como si custodiaran monumentos. En el centro de esa escena, Og permanecía de pie, cubierto de polvo, sangre y silencio. No celebraba, no gritaba, solo miraba. Había sentido el filo de la espada rozar su piel, había aplastado escudos con la fuerza de sus hombros y había visto en los ojos del enemigo algo que nunca antes había presenciado. No solo miedo, sino rendición total. Lo miraban como a una fuerza que no se puede negociar, como se mira al fuego cuando ya ha cruzado el umbral. Regresó a Basán sin heridas, pero con algo distinto en la mirada. Los ancianos lo esperaban en el salón de piedra, con sus túnicas pesadas y sus gestos cautos. Pero ninguno habló, porque cuando Og cruzó la puerta, incluso la luz pareció inclinarse levemente a su paso. Fue allí, sin ceremonia ni decreto, que nació el rey. Los años que siguieron no fueron solo de guerra. Og, aunque hijo de la fuerza, también era heredero del silencio de las montañas. Y en ese silencio aprendió a construir. Ordenó levantar murallas dobles, canalizar aguas subterráneas, conectar aldeas por caminos esculpidos a mano. Donde antes había ruinas, surgieron torres. Donde antes había miedo, surgió estructura. La cama de hierro, forjada por los artesanos más hábiles, no fue hecha para el lujo, sino para que su cuerpo encontrara descanso sin quebrar el suelo. Se decía que los herreros tardaron lunas enteras en terminarla, midiendo cada parte no por palmos, sino por asombro. Desde lo alto de su trono, Og contemplaba el mundo como quien ha cumplido el destino trazado por generaciones. Y sin embargo, aunque todo parecía finalmente en orden, una pregunta no lo abandonaba en las noches más calladas. ¿Era esta la cima? ¿O apenas la calma que precede a algo que su tamaño no podría contener? El viento que llegaba del sur traía consigo un polvo fino, casi imperceptible, como si miles de pasos lo hubiesen levantado en caminos sin nombre. No eran caravanas comerciales ni ejércitos conocidos, eran otros. Og lo supo antes de que los mensajeros lo anunciaran. Lo percibía en la manera en que los perros olfateaban el aire, en el silencio inusual de las aves al amanecer, en las miradas esquivas de los comerciantes que venían desde las márgenes del Jordán. Los primeros rumores llegaron envueltos en incredulidad. Un pueblo errante, decían, surgido del desierto como una tormenta sin nube, como un incendio sin chispa. No tenían rey, no llevaban estandartes, y sin embargo avanzaban. Cruzaban territorios sin pedir permiso, pero sin saquear. Peleaban cuando eran atacados y siempre vencían. Og escuchaba desde su trono de basalto, con los ojos entrecerrados, sin interrumpir. Los emisarios hablaban de un anciano de voz ronca que guiaba al pueblo como si oyera a un poderoso en el silencio. Decían que era invisible, sin piedad, ante la injusticia, la maldad, el pecado, que había roto Egipto con plagas, que había abierto el mar con un gesto y hacía llover alimento del cielo. Mientras tanto, algunos pensaban, son simples relatos envueltos en exageración. Pero Og no se reía. Esa noche, cuando todos dormían y la fortaleza entera respiraba en paz, Og se levantó sin ruido y caminó hasta el muro más alto. Desde allí, donde el viento golpeaba con fuerza, se quedó observando la oscuridad. No buscaba formas, sino señales. A lo lejos, el sur parecía callado, pero algo se movía bajo esa quietud. Lo sentía en la piel. No era temor, era otra cosa. ¿Qué clase de Dios no tiene rostro?, murmuró, no como una burla, sino como una confesión. Su voz, tragada por el viento, no encontró respuesta. Pero una pregunta empezó a tomar forma en su mente, una que aún no se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si este pueblo no viniera por tierra, sino por algo más profundo que la tierra misma? Las noches se volvieron más densas en Basán. No era el clima, el aire seguía seco. Las estrellas brillaban con la misma indiferencia milenaria.
sino algo más íntimo, más callado. Og dormía, sí, pero su descanso ya no era liso como antes. Las sombras de la noche se filtraban por sus párpados cerrados, trayéndole imágenes que no reconocía, sonidos que no pertenecían a ningún ejército que hubiera enfrentado jamás. Soñaba con fuego, no el que devora murallas, sino uno que caía del cielo en columnas rectas, sin humo. Soñaba con un mar que se abría en dos, no como símbolo, sino como herida viva en la tierra. Soñaba con un pueblo envuelto en luz, no por antorchas, sino por algo que no ardía pero alumbraba, y al centro de todo un hombre, no alto, no fuerte, no armado, un anciano cubierto por una túnica gastada, que alzaba un bastón y hacía temblar el suelo con solo levantar los ojos. Og despertaba con el cuerpo cubierto de sudor. Su cama de hierro crujía bajo su peso agitado. Se sentaba al borde, respirando con dificultad, buscando entre las sombras del cuarto alguna lógica, algún signo que desmintiera esos sueños. Pero no encontraba nada, solo el eco de su respiración, solo el silencio que precede a lo inevitable. Consultó a sus sabios, a los hombres que leían los astros, a los que conocían los antiguos susurros de los refaítas. Pero ninguno supo interpretar lo que veían. Algunos callaban, otros sugerían cautela. Uno, el más anciano, apenas murmuró: «Ese pueblo no camina por caminos, sino por designio». Desde ese día, Og comenzó a evitar el sueño. Caminaba de noche, recorría las murallas con pasos lentos, como si pudiera, con su presencia, mantener a raya lo que no entendía. Pero los sueños no dependen del descanso, y el enemigo que se acerca sin rostro, sin forma, sin ruido, es siempre el más difícil de enfrentar. Fue en una tarde tibia, cuando el sol comenzaba a descender y alargaba las sombras de los muros, que un jinete llegó al galope, cubierto de polvo hasta los ojos, con los labios partidos por el viento y la urgencia ardiéndole en la garganta. Og lo esperaba sin saberlo. Ya llevaba días sintiendo que el anuncio final estaba por llegar, como una palabra largamente retenida por los dioses. El mensajero desmontó sin protocolo, cayó de rodillas sobre las losas del patio y, jadeando, pronunció lo que ya no podía ignorarse. «Mi señor, los israelitas han cruzado el Jordán, han tomado Jericó, sin resistencia, sin asedio, con solo caminar, la ciudad cayó». Un silencio espeso cayó sobre la piedra. Los soldados miraban a Og, esperando reacción, pero el rey no movió un músculo. Solo cerró los ojos un instante. El aire se tensó. Nadie osaba hablar. Esa noche no hubo banquete ni consejo. Og se encerró en su sala, con las antorchas encendidas y la espada apoyada junto a su trono. No comió, no durmió, solo caminaba, ida y vuelta, como si pudiera desgastar la piedra con sus pensamientos. Sabía lo que venía. No eran rumores ya, no eran sueños. Era una marcha real, un avance palpable, y venían hacia él. «¡Que vengan!», murmuró, y su voz no era un grito de guerra, sino una declaración al vacío. «Que intenten tomar lo que es mío». Pero en el fondo de su alma, una voz más baja, más antigua que su linaje, le susurraba otra pregunta. «¿Y si este enemigo no quiere conquistar, sino probar mi corazón?» Porque Og empezaba a entender que esta batalla no sería como las otras. No se trataría solo de espadas contra lanzas, de muros contra catapultas. Era algo más. Algo que tenía que ver con el origen mismo de su fuerza y con el fin que tal vez ya estaba escrito. La mañana llegó sin canto de aves. El cielo, limpio pero opaco, parecía cubrir Basán con una tela delgada de ceniza. El aire no se movía, todo estaba quieto, como si el mundo contuviera la respiración. Desde la torre del este, Og contemplaba el horizonte. Sus ojos, acostumbrados a detectar el movimiento más leve entre colinas lejanas, veían ahora una nube de polvo que no se deshacía con el viento. Era persistente, lenta, avanzaba. El ejército israelita venía. Los exploradores regresaban con noticias cada vez más precisas. «No llevan carros», decían, «no alardean, no gritan». Marchan en silencio, como si ya supieran que la victoria les pertenece. Og escuchaba sin apartar la vista del horizonte. Había dispuesto sus tropas en los valles, alineado catapultas, reforzado murallas. Los gigantes de Basán, descendientes de los refaítas, esperaban con lanzas altas como árboles y escudos curvados como lunas de bronce. Su sola presencia bastaba para ahuyentar a la mayoría de los pueblos. Pero ahora, incluso ellos, en lo más íntimo, sentían algo distinto. «¿Cómo peleas contra un pueblo que no teme morir?», se preguntaba uno de sus generales. Nadie respondía, porque los informes no hablaban de rabia ni de ambición entre los israelitas. Hablaban de convicción, una que no se quebraba con miedo ni se compraba con oro. Esa noche, Og volvió a su lecho de hierro, pero no para dormir. Se sentó en el borde con los codos sobre las rodillas y bajó la cabeza. No era oración, nunca había orado, pero sí era una especie de conversación interior, como si algo dentro de él,
más viejo que su cuerpo, más profundo que su nombre, pidiera una respuesta. Si este Dios es real, pensó, ¿por qué me deja esperar? ¿Por qué no me enfrenta ahora? No hubo respuesta, solo un canto lejano, flotando en el aire nocturno como un eco que cruzaba el valle antes que los hombres. Una plegaria, una certeza. Y Og, el titán de Basán, sintió por primera vez un temblor que no venía del suelo. La llanura de Edrei despertó con el crujido de miles de pies tocando la tierra al unísono. Desde las murallas, los centinelas de Basán veían cómo una línea se formaba en la distancia, no como una ola, sino como una marea decidida, sin espuma, sin prisa. No había tambores, no había gritos, solo el sonido de pasos y el arrullo constante de un cántico que nadie entendía, pero que helaba la piel. Los gigantes se alineaban en las murallas, en las colinas, en las puertas. Muchos eran hijos de guerras antiguas, endurecidos por el tiempo y por la sangre. Su aliento salía espeso en el aire fresco de la mañana y sus corazas resonaban como campanas apagadas cuando se movían. Esperaban la orden, pero también esperaban algo más, una señal de su rey. Og apareció en lo alto del muro, solo. No llevaba corona ni manto real, solo su cuerpo inmenso, cubierto por una túnica de lino oscuro y en su mano derecha la espada que había heredado de su padre. Su figura cortaba el cielo detrás de él como una estatua viva. Caminó lentamente hacia el centro de la explanada. No necesitó alzar la voz. Su presencia era suficiente. «Hoy», dijo, y el eco recorrió el campo, «no luchamos solo por Basán. Luchamos por lo que fuimos, por lo que somos, por cada piedra que hemos puesto, por cada hueso que nuestros padres enterraron en estas tierras». Miró a sus guerreros, uno por uno, rostros curtidos, ojos encendidos. Ellos no son muchos, no tienen murallas, no tienen gigantes, pero traen algo más. Algo que aún no entiendo, y por eso mismo debemos enfrentarlo. No como bestias, como herederos. Una pausa. Si caemos, caeremos con los pies firmes, porque aquí nacimos, y aquí quedaremos. Un murmullo grave recorrió las filas. No era euforia, era aceptación, como quien sabe que la historia está por escribirse, y que será en su sangre. El sol se alzó lento, como si temiera contemplar lo que estaba por suceder. Su luz, aún dorada y suave, no alcanzaba a suavizar la tensión que se acumulaba en la llanura. Las sombras de los gigantes se proyectaban largas sobre la tierra, y el aire se cargaba con ese espesor que precede a los desastres. Los israelitas se acercaban, en formación cerrada. No había carros ni armaduras relucientes, solo hombres caminando, envueltos en polvo y en una calma inexplicable. Al frente, un líder. No llevaba corona ni espada, Josué. Su nombre apenas pronunciado entre los centinelas. Flotaba como un susurro que nadie quería escuchar. Og observaba desde la colina. Sentía el calor de su espada en la mano, el peso de su armadura en los hombros. Pero lo que más sentía era esa incomodidad sin forma, como si la batalla ya estuviera escrita. En otro lugar. Cuando la primera línea de los israelitas tocó el borde del valle, Og dio la orden. El rugido de los gigantes se alzó como un trueno que partía el cielo. Cargaron con una fuerza ancestral y la tierra tembló bajo sus pasos. Lanzaban gritos de guerra, empuñaban lanzas que brillaban como rayos. La primera ola fue devastadora. Filas enteras de soldados israelitas cayeron, pero el cántico no se detuvo. Era un himno, no de rabia, sino de certeza. Og descendió al campo como un dios antiguo, su espada trazando círculos de muerte. Nadie lo detenía. Su cuerpo era una muralla en movimiento, pero entonces lo sintió. Un golpe seco en la espalda. No era mortal, pero lo hizo girar. Vio los rostros de los israelitas acercándose con una fe que desafiaba la lógica. En lo alto, Josué no se movía. Con los brazos alzados hacia el cielo, parecía sostener algo invisible. Og, por primera vez en su vida, sintió las rodillas ceder, no por herida, por peso. Su espada cayó. El cántico se volvió más fuerte. Y el cielo comenzó a oscurecer. La tormenta no llegó con viento, llegó con un silencio tan espeso que parecía tragar los ecos de la batalla. La tierra, aún vibrando por los pasos de los gigantes, quedó inmóvil. Las espadas ya no chocaban. Los gritos se habían desvanecido. Solo quedaba un murmullo leve, el del cántico que persistía como un río subterráneo. El cuerpo de Og yacía sobre la tierra agrietada, con una rodilla aún apoyada como si se resistiera a caer del todo. Su rostro, cubierto de sangre y polvo, miraba al cielo con una expresión que no era de rabia ni de dolor, sino de revelación. Como si en los últimos segundos algo se hubiese abierto ante él. Josué descendió de la colina sin escolta. Caminaba lento, sin prisa, sin gesto de victoria. Se detuvo frente al cuerpo del coloso y lo contempló en silencio. No dijo palabra. No alzó su bastón. Solo lo miró, como quien comprende que el enemigo no era un monstruo, sino un eco de otro tiempo.
Los israelitas se fueron acercando con cautela. Nadie tocó el cuerpo. Algunos seguían maravillados, asombrados. Otros se limitaron a bajar la cabeza. La sombra de Og aún se proyectaba larga sobre la tierra, como si se resistiera a irse. Más tarde, mientras recogían a sus muertos y cantaban una oración al borde de la llanura, algunos soldados comenzaron a hablar del lecho de hierro del rey gigante. Había sido conservado, dijeron, no como trofeo, sino como testigo. Una cama descomunal, forjada para un cuerpo que ya no existía. Un símbolo de una era que acababa de extinguirse. Y en medio de aquel silencio apartado, Comenzó a nacer otra historia, no de victoria, sino de lección. Porque Og no cayó por debilidad, ni por estrategia. Cayó porque enfrentó algo que nunca había considerado. Un pueblo que no luchaba por tierra, sino por obediencia, por fe. La noticia de la caída de Og se propagó más rápido que cualquier mensajero. No necesitó proclamas ni trompetas. Bastó con el silencio que se posó sobre Edrei y el eco vacío de una voz que ya no resonaba en los valles. Las ciudades vecinas, al enterarse, no festejaron. Cerraron sus puertas, porque entendían en lo más íntimo que no se había perdido solo un rey, sino que había desaparecido una frontera ancestral entre lo humano y lo legendario. El lecho de hierro, cuidadosamente medido, 9 codos de largo, 4 de ancho, fue transportado a Rabá de los hijos de Amón. Allí quedó, como un vestigio de lo que una vez fue, no como trofeo, sino como interrogación. ¿Qué había sido Og, en realidad? ¿Un tirano vencido? ¿Un coloso ciego por su orgullo? ¿O el último vestigio de una humanidad que aún no comprendía del todo el lenguaje de lo divino? Para los israelitas, la batalla no se convirtió en canción. No escribieron himnos sobre la sangre derramada. Pero en los textos antiguos quedó anotado con precisión quirúrgica. Og, rey de Basán, último de los refaítas, fue derrotado. No hubo adjetivos. No hubo adornos. Solo el hecho desnudo, como una marca de fuego. Y es que, más allá de la victoria, lo que impactó fue el contraste. Los gigantes, formados en la fuerza, en la herencia del cuerpo, en la dureza de la piedra, habían sido doblegados por una voluntad invisible, por un pueblo sin tierra, sin palacio, sin torres. Un pueblo guiado por una voz que no se oía con los oídos, sino con el alma. Las generaciones futuras recordarían esa batalla no por la sangre, sino por la tensión entre mundos, entre la materia y la promesa, entre la fuerza del hierro y la fe del espíritu. El lugar donde Og cayó se volvió tierra muda. Ningún altar fue erigido, ningún monumento se levantó. Solo la memoria, que en los pueblos antiguos pesa más que la piedra, conservó su historia como una cicatriz que no se ve, pero se recuerda al tocarla. Los hijos de Israel continuaron su marcha. No volvieron la vista atrás. Pero en cada campamento, alrededor del fuego, los más jóvenes preguntaban por aquel rey que había osado resistirse. Y los ancianos contaban, no con orgullo, sino con un respeto contenido, la historia del gigante que había desafiado no a hombres, sino a una promesa. Porque Og, en su caída, enseñó sin querer. Fue advertencia, fue espejo, fue testimonio de que incluso el poder más impresionante, el que levanta fortalezas, el que aplasta ejércitos, puede ser insuficiente cuando se enfrenta a algo que no se ve, pero que no se dobla. Y así, su lecho de hierro, que una vez fue símbolo de dominio, se convirtió en un susurro de advertencia. Cada vez que alguien lo miraba, recordaba que la fuerza sin sabiduría es peso muerto, que la estatura sin humildad es solo una torre que no ve la tormenta venir. Hoy, cuando pensamos en Og, el último de los gigantes, no lo vemos solo como enemigo, lo vemos como parte de una historia mayor, tejida no con espadas, sino con decisiones. Una historia en la que lo invisible triunfa sobre lo evidente, en la que un pueblo guiado por fe doblega al heredero de la fuerza antigua, y quizás por eso aún se cuenta su nombre, porque Og no fue olvidado. Fue recordado como advertencia. Mucho después de que los ecos de la batalla se apagaron y cuando las generaciones futuras ya no recordaban el contorno exacto de Edrei, el nombre de Og seguía flotando en la historia como una sombra extendida por el tiempo. No por el temor que inspiró, sino por lo que representó. Porque su historia no es solo la de un rey caído o de un pueblo vencedor, es la historia de todo aquel que cree que la fuerza basta, hasta que se encuentra con lo eterno. Es la historia del orgullo que no escucha, de la estatura que se confunde con propósito y de la fe que avanza sin ruido, pero nunca retrocede. Y tal vez por eso, entre los restos de fortalezas olvidadas y las líneas secas de los antiguos textos, aún resuena la misma pregunta. ¿De qué sirve el poder si no sabes para quién lo usas? Og fue el más grande, pero no el más sabio. Su lecho aún existe, su nombre también. Y tú, que has escuchado su historia, ¿qué dejarás cuando el eco de tus pasos se apague?
porque hay muchas más voces enterradas en la arena del tiempo, esperando ser escuchadas.